Hola, hola, ¿qué tal? El Señor las bendiga, ¿qué tal están, amigas? Y pues bueno, ya estamos de regreso para seguir escudriñando el capítulo 16 del Evangelio según Juan. En el episodio anterior estudiamos los primeros 16 versículos, lo que viene siendo el episodio 34. En este episodio estudiaremos el resto del capítulo y retomando desde el versículo 16. Así que acompáñenme a leer las escrituras. Estaré leyendo la versión NBLA y bueno, también quiero lanzar una advertencia. Tenemos un nuevo miembro aquí en la familia, un perrito, entonces quizá escuchen de vez en cuando algún ladrido. Y también, bueno, yo me estoy recuperando de la voz que perdí durante el fin de semana, pero que por la gracia de Dios está regresando. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a leer a partir del versículo 16 del capítulo 16, precisamente versión NBLA. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú veniste de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creen? Miren, la hora viene, y ya ha llegado, en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido el mundo. En estos versículos vemos tres temas principales que Jesús menciona repetidamente. 1. En un poco de tiempo los discípulos ya no le verían y un poco después lo verían. Jesús iría al Padre. 2. Jesús les habla de la tristeza y el dolor que estaban a punto de enfrentar, pero también les enseña que esa tristeza se convertiría en gozo. Y 3. Él les menciona nuevamente que pidieran en su nombre, que el Padre se los daría y que su alegría de ellos sería completa. Repasemos el punto 3, ya que esto es algo que Jesús les ha estado diciendo. Ya se los había dicho anteriormente. Por ejemplo, en el capítulo 14, cuando Jesús les dijo: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré.
Esto fue capítulo 14, versículos 13 y 14. También en el capítulo 15 leímos: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Versículo 7. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Versículo 16. Ya que Jesús envió al Espíritu Santo, los creyentes, quienes son guiados por el Espíritu, pueden pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús, y Él se los dará para que su alegría sea completa. Este gozo está relacionado con la oración contestada. Pedir y recibir de la manera que describe Jesús glorifica al Padre y es conforme a su voluntad. Si uno pide de acuerdo a lo que Jesús pidiera o de acuerdo a su carácter, Él contestará esta oración y es parte de tener una relación íntima con Él. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con tener una alegría completa? Jesús estaba hablando de un gozo que no se podía quitar, un gozo que viene solo del deleite en el Señor, no de un sentimiento pasajero, un gozo que se basa en la fidelidad de Dios. Como vimos, los discípulos tenían preguntas por hacer respecto a lo que Jesús les estaba diciendo. Entre ellos se preguntaban que qué quería decir Jesús cuando decía que dentro de poco ya no lo verían y poco después volverían a verlo. En este contexto les dijo que ellos llorarían y se lamentarían, pero que su tristeza se volvería en gozo. También les puso el ejemplo de una mujer que está en dolor de parto, pero que una vez nacido el niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido una persona en el mundo. La tristeza que causaría la despedida de Jesús no era definitiva. Ellos volverían a verle. Después de su crucifixión, 3 días después, Jesús resucitaría y aparecería a varios de sus discípulos. En Lucas capítulo 24 leemos cómo 2 de ellos iban en camino a Emaús cuando Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Ellos no lo reconocieron y Jesús les preguntó que por qué estaban tristes. Después de conversar por un rato, el Mesías les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Cierre de comillas. Lucas nos narra que Jesús se puso a explicarles, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, cómo las Escrituras apuntaban a él. Más tarde, estando sentados en la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, se los dio, y los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Y se decían uno al otro de cómo ardía su corazón mientras que él les hablaba en el camino a Emaús y les explicaba las Escrituras. Después de esta ocasión, Jesús se apareció a los 11 y les dijo que vieran sus manos y sus pies. Lucas menciona del gozo que les embargó al ver que su maestro había resucitado. Después de recordarles que enviaría sobre ellos la promesa del Padre, los sacó fuera hasta Betania, alzó sus manos, los bendijo y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron y se volvieron con gran gozo. Las cosas que les dijo estaban llenas de significado y entenderían claramente después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Ellos ya no le preguntarían a Jesús directamente, sino que le pedirían directamente al Padre, en el nombre de Jesús.
El padre respondería, porque habían amado al Hijo y habían creído que el Hijo venía de parte del Padre y serían guiados por el Espíritu. Jesús también les advirtió que se acercaba la hora en que ellos serían dispersados y lo dejarían solo. Mas sin embargo, él no estaba solo, porque el Padre estaba con él. Este capítulo terminó y empezó de una manera muy similar. Jesús les dijo al principio que lo que les había dicho y advertido era para que su fe no flaqueara. Ahora les volvió a decir que les había dicho todas estas cosas para que en él hallaran paz, y termina diciéndoles: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En el idioma original, las palabras traducidas como tener ánimo significa tener confianza o alentarse, ser valiente. Y a pesar de ser odiados por el mundo, los creyentes pueden cobrar ánimo y ser valientes basándonos en el conocimiento de que Jesucristo ha vencido al mundo. Como cristianos, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Somos nacidos de Dios, y todo nacido de Dios vence al mundo. 1 de Juan 5:4. Podemos tener ánimo porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sus hijos, estamos seguros en su amor. 1 de Juan 4:18. Y sabemos que nada puede separarnos de su amor. Un hombre que está a punto de ser arrestado, abandonado, rechazado, mofado, torturado y ejecutado, pero que ni la muerte ni la tumba pudieron vencerlo, Jesús verdaderamente puede decir: yo he vencido al mundo. Pablo, en la carta a los Filipenses, les exhorta: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4, de 4 al 9. Amigas, el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Así que, si estamos en Cristo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Constantemente, quizás inclusive varias veces al día, cuando el cansancio o la frustración de un hijo rebelde o la pérdida de seres amados, el desánimo, nos invaden, es necesario recordarnos la palabra de Jesús. Tened ánimo, yo he vencido el mundo. Quiero terminar este episodio invitándolas a reflexionar en Hebreos 4, del 14 al 16. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cierre de comillas. Gracias por escuchar, amigas. Les recordamos que compartir este podcast es una manera de alcanzar a más mujeres con la hermosura de las buenas nuevas. Que el Señor las bendiga y hasta la próxima semana.